Aquí dice que eres soltero, que no mantienes a tus padres, que no tienes amigos, además de tu historial. Necesitas una mujer que te cuide. Vengo por una aclaración. ¿Pasó algo con su vestido? Resulta que cuando me lo pongo, me dan ganas de que me lo quiten. Fíjate. De todas formas, no estás a su nivel. Y no creo que le gusten los raritos. Pero se siente sola. Tengo que contar que me ha pasado muchas veces pasar por debajo de una ventana y preguntarme cómo vivirá la gente allá arriba. Estoy hoy con quienes han hecho posible una película que se estrenó la semana pasada, Noches de Julio, y que más o menos va de eso, como la necesidad de meterse en la vida distinta a la propia. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias a Claudia Garibaldi, ella es la guionista, también a Axel Muñoz, director de la película, gracias. Y tengo aquí a dos de los actores, justamente a Julio, que es Ose Meléndez, muchísimas gracias, y a Florencia Ríos. Pues, a ver, comienzo preguntándole a que se le ocurrió el personaje Julio. Todo nos pasa, ¿no? Dice, ay, ¿cómo vivirán? ¿Cómo será un día en ese departamento tan bonito que estoy viendo? Claro, y cómo será la vida de las personas que viven ahí, ¿no? Es como este voyerismo que creo que todos tenemos de alguna forma. Y que no siempre es sexual, ¿verdad? No siempre es sexual. De hecho, Julio no es como ese tipo de perversión sexual, sino es cómo... Esa es la pregunta, ¿cómo viven las gentes que están ahí? Y él entra más allá, es qué sienten, qué piensan, cómo son, ¿no? Las personas que a él le interesan. Es una película, un filme que borda alrededor de un personaje principal. Sí. ¿Quién es Julio? O sea, antes de preguntarle a quién interpretó a Julio, desde la dirección, ¿quién es Julio? Julio es alguien que lleva años encontrándose muy cómodo con esta forma de vivir, muy introvertido. A partir de su timidez le interesa conocer a las personas, se mete a sus casas, conoce sus espacios. Y para él la vida es así, entre más sencilla en ese sentido, es mejor para... ¿No le gusta tener contacto con la gente? No, no se siente tan cómodo como con un primer contacto, sino más bien bordear. ¿Estarías con una personalidad autista, no, border, nada más tímida? Es pura timidez. Aparte de eso, y a partir de ahí obviamente se idealiza a una persona y quiere conocerlo, se mete a sus casas, a sus espacios y va descubriendo si realmente la persona le interesa o no. A ver, ¿cómo te metiste, José, en ese personaje? No está fácil la horma. No, es un personaje muy complejo que la verdad fue con mucha ayuda de Axel. Axel es su ópera prima, pero él también es sonidista, entonces desde ahí, desde ese lugar del sonido, del estar, de la escucha, me fue llevando poco a poco en las improvisaciones a construir un personaje así de complejo, ¿no? Y un personaje que también lo que busca en el otro es como lo que pasa con todos nosotros, que conocemos a las personas y las idealizamos de cierta forma, y al momento de conocerlas, de pronto no sucede el amor, de pronto no están hechos el uno para el otro. Y sin embargo logra relacionarse con alguien más. Quizá la única persona con la que logra relacionarse. A ver, tiene sus problemas. Tiene sus problemas también. A ver, ¿cómo se llama el personaje que te toca hacer? Mara. Mara. ¿Quién es Mara? Mara es una chica que es muy solitaria, también tiene esta característica. ¿Tímida también? No, ella tiene otro juego, que creo que ahí es en donde coincide con Julio, tienen otro lenguaje en cómo se relacionan, o sea, estos dos personajes se encuentran
o más bien Mara encuentra a Julio. Mara lo busca. Bueno, no, se encuentra con él y en algún momento pues lo empieza a seguir y a ver qué es lo que hace. O sea, es el que sigue, el perseguidor perseguido. perseguido, sí. Exacto, entonces, Esa es la idea, o sea, es una matrushka ahí adentro. y en ese momento... ¿Y quién pues, persigue a Mara? se da- Julio piensa ¿Qué que la Dios, persigue. detrás Sí, de, exacto. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Decía Borges. La Matrix. Entonces creo que esto es lo interesante de Noches de Julio, cómo ves a este personaje que empieza a relacionarse con los objetos, con las cosas de los demás, escuchando y sintiendo, y qué pasa cuando a él le hacen eso. ¿Cómo reacciona? Entonces, cómo reacciona. Y ahí es en donde empieza este diálogo del que pues, estamos platicando, ¿no? De cómo empieza esta relación. ¿Cómo te imaginaste el contexto de esta historia? Pues una referencia era la vida de barrio. Queríamos como rescatar un poco eso de que fuera el punto de en común esa tintorería para diferentes personas en el barrio y que él pudiera seguirlas a su casa, que es una especie de nostalgia por el caminar de la ciudad. Yo me la pasaba leyendo cómo describían cómo antes se caminaba mucho la Ciudad de México y a partir de que yo llegué a vivir acá la sentía como muy diferente a esa idea de Esa antes. es la Romita. Hay unas escenas en las Ya. Romitas, en la Romita, otra en Santa María la Ribera, De pronto, San Rafael. la zona puede ser la de batallas en el desierto, es ese México. Es ese México de los 50s o 60s que todo mundo, inclusive mi abuelo me contaba cómo venía y caminaban muchas cuadras y eso era un deseo de reconquistar un poco. Perdón que insista, el papel femenino. A ver, Sí. Julio es muy importante Sí. y hay una sutileza un poco ya descrita, pero el papel de Mara, ¿cómo te lo imaginaste? Yo me imaginé a Mara siempre como la que realmente inició la relación entre ellos, la que inició todo, la que inició el juego entre ellos. También el espectador entra a un juego porque no lo sabe, también, o sea, no sabe quién empieza a perseguir a quién. Pero el en realidad, espectador entra a la película a través de Mara. es que es a través de Julio, pero el lugar de Mara siempre está ahí, pero es muy sutil porque su juego es entrar en la vida de Julio sin que se dé cuenta también, ¿no? Pero en realidad ella es la que genera todo. O sea, la cultura mexicana nos hace muy tocones todo el tiempo. Y aquí hay algo como anticultura mexicana, es decir, hay distancia. Se toca, pero no se toca. Se acerca, pero no se acerca. Se acerca sin que el otro se dé cuenta, creo. O sea, sí se acerca y sí hay este tacto y esta búsqueda de la textura, pero sin que el otro se dé cuenta, hasta que empieza a fallar. Y empieza a fallar, que es lo que le pasa a Julio, que de pronto empieza a perder como esta capacidad que tenía de no ser percibido por el otro, y cuando empieza a tropezarse con esa dinámica, es cuando empieza la película, empieza el conflicto. ¿Podría llamarse esto Todos somos Julio? Creo que sí, todos tenemos un Julio claro por que dentro. sí. De plano. Sí. Pues Mara, José, muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Axel. Ricardo. Pues vamos al cine, ¿no? Sí, O sea, ya por está en favor. cartelera, no nos la perdamos. Y antes de despedirnos, un pedazo, un extracto de esta película, de este filme, Las noches de Julio. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. No se la pierda, mire la probadita.